Comenzamos entonces. Sí, adelante. Sí, ok, buenas tardes a todos. Ya saludamos, pero comenzamos ahora sí ya nuestro seminario, la sesión número 6 del seminario de ciencia de datos. Y en esta ocasión, quien va a compartir es Jorge Ricardo Bolaños Servín. Él es profesor de tiempo completo de la UAM, Iztapalapa, nuestro colega del Departamento de Matemáticas. Y bueno, pues así un poquito de rápido, que le pedí información que puedo decir para presentarlo. Pero no, bueno, él es profesor de tiempo completo, entró en el 2017. Antes de eso estuvo un año también como profesor visitante aquí en la UAM. Su doctorado también lo hizo en la UAM Iztapalapa, con algunas estancias en el Politécnico de Milán. Él trabaja los temas de semigrupos cuánticos, análisis y análisis funcional. También hizo un postdoc en Politécnico de Milán, Universidad de Pavia, y, pues, y nos va a hablar justamente sobre lo que está ahí ya presentado, semigrupos no conmutativos y sistemas cuánticos abiertos. Entonces, bueno, pues gracias por aceptar, Jorge, y pues es todo tuyo, la pantalla, el micrófono, por favor. Gracias Fabián. Gracias a todos por asistir. Gracias también por la invitación a este seminario de ciencia de datos de la UAMI, del cual de forma honorífica, de forma orgullosa, formo parte. Y bueno, esta charla, como bien tal vez leyeron en el abstract, en el resumen, es una vista panorámica a mi trabajo, y no solamente mío, sino del área de probabilidad cuántica, del grupo de probabilidad cuántica del Departamento de Matemáticas. Esta charla tiene como objetivo, más que presentar nuestro trabajo, es presentar el contexto en donde entra nuestro trabajo. Ustedes, como saben, en una charla o en un artículo técnico, el contexto ya se da por hecho, porque todos los que leen estos trabajos lo conocen. Y en una conferencia o en un artículo de divulgación, lo más importante es el contexto para poder entender por qué se hace lo que se hace y por qué es importante y por qué nos emociona. Entonces, gran parte de esta charla es contexto. En este sentido, voy a empezar desde cosas muy elementales y poco a poco voy a ir aumentando hasta llegar a partes muy técnicas sin tantos símbolos, porque también eso obscurece la idea detrás. Y finalmente voy a lanzar una embarrada de mecánica cuántica también para aderezar la charla y finalmente exponer lo que me interesa decirles, que es básicamente mi trabajo. Bueno, nuestro trabajo mío y de mi equipo. Quiero hacerle, bueno, ya la mención especial la haré en algún momento. Entonces, bueno, semigrupos no conmutativos y sistemas cuánticos abiertos. Voy a primero describir acerca de los semigrupos. ¿Qué son los semigrupos? Para esto quiero motivar la teoría de semigrupos con el siguiente problema para que vayan viendo cómo se va armando el rompecabezas. Nosotros podemos empezar del siguiente problema, que es una relación algebraica que dice encontrar todas las funciones de R más a los complejos que cumplan estas dos ecuaciones. T de T más S sea igual a T de T por T de S y T de 0 es igual a 1. Bueno, una posible solución que uno puede checar con la mano es precisamente la exponencial para cualquier número complejo A fijo. Entonces, para cualquier número complejo A fijo, nosotros tenemos una posible solución de este problema que, insisto, está dado a partir de una relación algebraica. Bueno, esta solución, de hecho, también sabemos, por lo que sabemos de ecuaciones diferenciales, satisface un problema de valores iniciales. ¿Qué problema de valores iniciales? El que está escrito ahí. Si el problema dice encontrar una función t continua, y noten, aquí le estamos pidiendo además que sea continua, que cumpla eso que está escrito ahí, que su derivada sea a veces t de t y con cierta condición inicial. Y por lo que sabemos de ecuaciones diferenciales, la única solución a este problema es precisamente la exponencial que tenemos ahí arriba. Entonces, esto nos dice que esta relación algebraica con este problema de valores iniciales están relacionados. Así que permítanme combinarlos. Si yo a la relación algebraica, además, le pido
un cierto tipo de continuidad. Y digo, aquí nada más digo continuo, pero ya verán adelante que hay otros tipos de continuidades. Entonces, el problema se leería de la siguiente forma. Encontrar todas las funciones t continuas tal que cumplan la relación algebraica. Bueno, como consecuencia de esto, se puede ver que la función que yo estoy buscando tiene que ser diferenciable y además existe un único número a que tal que la solución se ve de esa forma. E incluso aquí, fíjense, voy a aprovechar las bondades del Zoom para hacer énfasis con algunas cosas, ¿ok? Entonces, tal que la solución es esta. En otras palabras, resumiendo, la relación de algebraica más el tipo de continuidad nos da diferenciabilidad. Esto es el primer paso para la teoría de semigrupos, de la cual yo les voy a hablar. Y aunque en mi trabajo no se desarrolla en ambiente conmutativo, voy a tomarme un tiempo para mencionarles cómo se ven estos semigrupos en espacios de funciones, en espacios conmutativos, es decir, espacios de funciones. Ahora sí, la definición seca de semigrupo es la siguiente. Un semigrupo entonces es sobre un cierto espacio de Banach, es una familia de operadores lineales, la familia le llamamos TDT, así como lo hicimos antes. Son operadores para cada T. TDT es un operador que agarra un elemento del espacio de Banach y me da otro elemento del espacio de Banach. Eso es lo que está escrito en esta parte. Y satisface estas tres condiciones. La propiedad de semigrupo, que vimos que claramente la exponencial lo satisface, pero aquí no estamos diciendo nada de si es la exponencial o no. Una cierta condición inicial y alguna condición de continuidad que todavía no voy a precisar. ¿Ok? Entonces, esta es la definición general de semigrupo sobre un espacio de Banach. ¿Cómo lo hago para adelante? Ok. Bueno. A todo esto, nosotros definimos lo que le llamamos el generador infinitesimal de un semigrupo como la derivada en cero del semigrupo. Vimos que la relación algebraica más con la condición de continuidad nos daba diferenciabilidad en ese tipo de continuidad. Entonces, esta derivada es una derivada en ese tipo, respecto a ese tipo de continuidad que se esté utilizando. Y entonces, al operador o al objeto resultante de este límite, aquí hay un proceso de límite, se le llama generador infinitesimal del grupo. Y en general, porque no siempre van a ser funciones exponenciales bonitas, en general, entonces, este objeto A es el objeto que cumple con lo que está escrito aquí. Recordemos que estamos trabajando en un espacio de Banach. Esto significa un espacio que tiene una norma y no solamente, sino que es completo bajo esta norma. Es decir, las sucesiones de Cauchy en este espacio convergen. En particular, podemos ver que cuando la norma del operador, y aquí estoy haciendo saltos, la norma del operador estoy pensando en principio como norma de operadores, como operador sobre espacio de Banach. Cuando la norma es finita, es decir, el operador es acotado o equivalentemente el operador es continuo, entonces el generador de un semigrupo, es decir, un A que sea la derivada en cero de un semigrupo dado, satisface que puedo yo escribir el semigrupo de esta forma, donde esta exponencial, tal vez, me imagino que todo el mundo está familiarizado con ello, pero esta exponencial podemos pensarla como una exponencial matricial o como una exponencial de operadores, tiene sentido matemático, donde esta exponencial está dado por esta serie, la cual es convergente en el espacio de Banach, siempre que le pidamos que el operador sea acotado. Entonces, que el operador sea acotado aquí es muy importante para poder escribir esta exponencial y para poder representar al semigrupo como exponencial de algo, tal cual sucedía con la exponencial usual. Entonces, en este sentido, los semigrupos son una especie de generalización de la idea de exponencial, pero ahora en espacios más abstractos, es decir, en espacios de Banach. Permítanme continuar. Ok. Siguiente paso. Entonces, estos semigrupos en espacios sobre funciones, en espacios de Banach, se pueden realizar en probabilidad, en cadenas de Markov y también en otro tipo de semigrupos un poquito más generales. Entonces, déjenme hablar brevemente de esto. Recordemos, si tenemos una cadena de Markov a tiempo continuo, la voy a pedir con espacio de estados finito para que todo sea un poco más manejable. Típicamente se puede denotar, bueno, si denotamos la probabilidad de transicionar
del estado A al estado B en t unidades de tiempo. Entonces, fíjense, esta probabilidad está escrita como en cierto momento, la cadena de Markov está en el tiempo S, está en el estado A, y dado que estaba en el estado A en el tiempo S, t unidades de tiempo después, ahora está en el estado B. Bueno, si juntamos a todos estos números, a todas estas probabilidades que dependen claramente de t y de los estados que están en los que nos estamos fijando, si los juntamos a todos en esta familia es un semigrupo. Va a ser un semigrupo de matrices, en este caso de matrices de tamaño n por n, porque estoy pidiendo espacio de estados finito. Si no fuera finito, entonces serían operadores sobre cierto espacio. Entonces, todo este PDT, aquí a PDT le llamo a toda esta familia de matrices, y esto es un semigrupo como los que definí anteriormente, como estos de acá. Ahora, el generador de este semigrupo en particular, ¿quién es? Bueno, es precisamente la matriz Q de cadenas de Markov, la matriz de intensidades de transición. Si recuerdan lo que han estudiado de cadenas de Markov, Q tiene toda la información acerca de las intensidades de las probabilidades, esencialmente, aunque no son probabilidades, son intensidades de transición de la cadena. Entonces, Q es el generador infinitesimal de este semigrupo asociado a una cadena de Markov a tiempo continuo, homogénea, bien portada. Aún más, esto motiva el que se pueden definir, o bueno, una nueva clase de semigrupos llamados semigrupos de Markov. Los semigrupos de Markov, donde ya no necesariamente están asociados a una cadena de Markov, sino a un proceso de Markov. La definición de este tipo de procesos en términos de semigrupos se ve de la siguiente manera. Un semigrupo de Markov es un semigrupo, es decir, satisface las propiedades que di anteriormente, pero además le pedimos, y aquí lo estoy aterrizando al espacio de Banach de las funciones continuas sobre R, ¿ok? Entonces, es un semigrupo que a la función identidad la manda en la función identidad. Esto es la propiedad 1. Se le llama propiedad de Markov también. Tal vez se le llame conservatividad, y si no en el caso cuántico se le llama conservatividad, pero no me sorprendería que aquí también. Y 2, preserva positividad. Es decir, si yo tengo una función no negativa, entonces el semigrupo actuando en esta función sigue siendo una función no negativa. Aquí quiero precisar lo siguiente. Recuerden, PDT, este semigrupo, actúa sobre este espacio, las funciones continuas. Es decir, el semigrupo agarra una función y me da otra función. Entonces, por eso es que esto que le pido, que preserva la positividad, tiene sentido. Es lo que quise aquí decir con la observación. O sea, a f de x se le asigna una nueva función que tal vez podría yo cambiarle aquí su variable. Tal vez debería de llamarle a la variable y, porque ya en sentido estricto no es la x, pero bueno, es algo similar como lo que sucede con la transformada de Fourier. ¿Okay? Que tenemos una variable de posición y que la otra variable tiene una interpretación de frecuencia, por ejemplo. Algunos ejemplos de semigrupos de Markov. Y aquí es el primer guiño para algunos de mis colegas. Los semigrupos de Markov no se ven necesariamente tan bonitos como sucede en el caso de cadenas de Markov. Fíjense, aquí estoy describiendo explícitamente cómo se ven algunos de estos semigrupos actuando en una función f. Movimiento browniano, aquí ahí está la función de densidad del browniano. Un proceso de Poisson. Y el proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Ahora, yo tengo que aclarar un disclaimer. Yo no he trabajado explícitamente con ninguno de estos tres. Bueno, tal vez con el movimiento browniano un poco, pero sé la forma en que tienen, en que se ven sus semigrupos. Quiero que noten también que el primero y el tercero son semigrupos que tienen una forma integral. Ahí se ve. Entonces, tenemos un gran zoológico de semigrupos en este sentido. Además del bonito, que es el que está escrito aquí abajo, como una vil matriz que actúa sobre una función o un vector, en este caso, porque estamos en el espacio de estados finitos. Bueno. Perdón, Jorge, Fabián, no sé si puedo interrumpir. Dime. Lo dejamos al Sí, final. adelante. No, de una vez. Sí, Oye, yo nada creo que más una duda. ¿Estas integrales son integrales estocásticas o sobre qué cosa están? No, son integrales sobre R. Aquí este R, me equivoqué, debería de haber sido sobre los reales. Son sobre R.
Ok. Podemos pensarlo como, esto es un operador integral que actúa sobre una función f. La función f aquí está, en este caso, y aquí está. Bueno, en este caso es una composición. Y que, claro, ese operador integral depende de un t, de un parámetro t. Aquí se ve horrible, pero depende de un parámetro t. Oye, ¿y entonces dónde queda la idea del movimiento browniano o del proceso Poisson? O, no lo veo, ¿dónde está ese movimiento browniano o ese proceso Poisson? Bueno, para un t dado, para un t fijo, lo que estamos aquí calculando es, a ver, déjame ver, por ejemplo, para el movimiento browniano, ¿estás de acuerdo que es la función de densidad del movimiento browniano? Sí. Entonces, lo que estamos calculando es la esperanza de una variable, o sea, la interpretación de esta variable aleatoria respecto de del movimiento browniano para Ok, t ok. fijo. Es decir, es que el semigrupo no es el movimiento browniano, pero tiene la información de, así como, a ver, déjame establecer la analogía, así como este semigrupo de acá, que es esta exponencial, que esta es una matriz, esta no es la cadena de Markov. La cadena de Markov aquí está. Sí, sí. Pero el Ok, semigrupo tiene la información de la cadena de Markov. ok, ok, ok. Sí, ok. Gracias. Bueno, ok. Entonces, un semigrupo satisface las condiciones 1 y 2 de semigrupo, alguna condición de continuidad. Quiero profundizar un poco más acerca de estas condiciones de continuidad. ¿Por qué digo condición de continuidad y no solamente continuidad a secas? Podemos distinguir dos tipos de continuidad: continuidad uniforme o continuidad fuerte. Continuidad uniforme le estamos pidiendo, es continuidad en el sentido de norma de operadores. Le estamos pidiendo que estas diferencias se anulen cuando S tiende a T. Recordemos que estas cosas, para poderlas, a ver, recordando, a ver, déjenme moverla aquí a la izquierda otra vez. En cada uno de estos ejemplos, estas integrales, si yo no le pongo la F aquí, entonces no la acabo, no la puedo ver, no la veo realizada por completo. Es como decir, pretender estudiar F sin evaluarla en su variable. Entonces, lo que quiero precisar con esto es que esta continuidad es en la norma de operadores y es un tipo de continuidad en donde se cumple el epsilon, el delta que me funciona para un epsilon, es que aquí tengo que ser técnico. El delta que me funciona para un epsilon funciona para toda X en donde esté evaluado cada uno de estos semigrupos, es decir, TDT en X menos TDS en ese mismo X, norma de esto se va a cero. Pero insisto, el delta que me funciona para un epsilon dado, me funciona para todo X, a diferencia de la continuidad fuerte. Bueno, por eso es uniforme. En ese sentido, lo conectamos como lo que conocemos como continuidad uniforme en R. A diferencia de la continuidad fuerte, en donde lo que se le pide es que sea continuo, pero para cada F o cada X, como le llamé ahí arriba, en particular. Es decir, dado un epsilon, el delta que me funciona es dependiente tanto del epsilon, pero también de un F en particular donde me esté viendo. Y en ese sentido va a ser continuo. Entonces, esta sutileza de continuidad me da lugar a dos tipos de semigrupo distintos, que son los siguientes. A ver, dado un semigrupo, la utilidad de estudiar el generador infinitesimal es que muchas veces yo puedo estudiar el generador y a partir del generador deducir propiedades del semigrupo. Y viceversa, si yo quiero decir algo del generador, a veces me es más fácil estudiar el semigrupo. Entonces, la propiedad de continuidad que se le adapta a cada una de estas semigrupos incide directamente en la forma del semigrupo y del generador. En particular, tenemos estos dos resultados, estos teoremas de caracterización de semigrupos, que me dice que cuando la propiedad de continuidad que uso es la continuidad uniforme, entonces el generador del semigrupo es un operador acotado y el semigrupo se ve de esta forma. Esto es fuertísimo. Recuerden, un operador acotado es un operador continuo. Por otra parte, si yo relajo
la propiedad de continuidad, y ya no le pido que sea continuidad uniforme, sino solamente fuerte, entonces también hay un operador, pero el operador de lo que puedo yo decir es que tiene dominio denso y que las resolventes, aquí es algo un poco técnico, las resolventes estas resolventes satisfacen esto. ¿Ok? Noten, de hecho, aquí no lo dice, pero esto lo que me implica es que el generador infinitesimal, en este caso, no es acotado. En la física muchas veces los operadores no son acotados. Les recuerdo, por ejemplo, el operador derivada, el operador diferencial, es un operador no acotado sobre las funciones diferenciables. Entonces, los semigrupos fuertemente continuos son los que aparecen frecuentemente en aplicaciones. Y bueno, este teorema de caracterización de semigrupos fuertemente continuos se llama el teorema de Hill-Yosida. Ok. Vamos un paso en la teoría de semigrupos, pero en la otra dirección. ¿Qué puedo yo decir acerca o qué son semigrupos sobre espacios no conmutativos? Porque arriba teníamos semigrupos que actuaban sobre espacios de funciones y pues no importa si multiplico f de x por g de x o g de x por f de x, da lo mismo. Ahora vamos a extender esto a espacios de matrices o de funciones. Entonces, podemos dar con la mano un semigrupo sobre matrices de la siguiente forma. Noten, noten que le cambié de letra, ahora le llamo tau a los semigrupos. Si yo fijo una matriz A y me fijo en la matriz E a la TA y muevo el X ahora sobre las matrices también, de n por n en este caso, entonces esto que está aquí es un semigrupo sobre el conjunto de matrices, se puede verificar. Noten aquí, el tau de T está actuando sobre la matriz X, como actúan las matrices, con multiplicación de matrices. Y ahorita van a ver por qué estoy haciendo esta diferencia. A ver, aquí yo le debería haber quitado este paréntesis para ser congruente con lo que estoy haciendo. Pero de todas maneras los voy a poner al final, van a ver por qué. Este semigrupo va a satisfacer el problema de valores iniciales dado por esta cosa. No nos sorprende, que no nos asuste que sean matrices. Aquí esto se puede definir de forma que tenga sentido en este espacio de matrices. La derivada de esta cosa me da, si yo derivo la exponencial como lo haría, por lo menos simbólicamente, pero insisto, se le puede dar sentido en matrices, obtenemos esto de acá. Bueno, entonces, los semigrupos sobre espacios no conmutativos, operadores también sobre espacios no conmutativos, los solemos trabajar en espacios de Hilbert, aunque no es necesario, también se pueden trabajar sobre espacios de Banach. Les recuerdo, un espacio de Hilbert es un espacio que tiene un producto interno tal que es completo con la norma inducida por este producto interno. Entonces, en particular, un espacio de Hilbert es un espacio de Banach. Y vamos a considerar semigrupos que agarran, si H es el espacio de Hilbert, B de H son todos los operadores acotados sobre este espacio de Hilbert, y el semigrupo va de B de H, de los operadores acotados, a operadores acotados. Es decir, X ahora, en vez de ser una función, va a ser un operador acotado sobre el espacio de Hilbert, y una vez que yo lo evalúo o que hago actuar el semigrupo sobre este X, me va a dar a su vez otro operador acotado sobre el mismo espacio de Hilbert H. Aquí quiero hacer una pequeña discusión acerca de la presencia de los paréntesis que aparecen aquí, que cuando yo hablaba, insisto, cuando yo recién presenté este semigrupo de matrices, no lo puse, pero van a ver que tiene sentido ponerlo con semigrupos más complicados. Fíjense, yo fijo una matriz H autoadjunta y sobre las matrices de tamaño n por n, aquí este debería ser el mismo símbolo, aquí, perdón, me equivoqué, defino la siguiente función y se puede verificar que es un semigrupo. Noten cómo está definida esta función. La X, que es la variable, que es una matriz, la pongo en medio, ensanguchada, por estos dos exponenciales, en donde también son matrices. H es una matriz fija. Entonces le estoy poniendo una matriz atrás y otra adelante. Todo esto es una matriz también. Tiene sentido ahora, fíjense, ponerle los paréntesis, porque si yo, que es lo que intento explicar aquí en esta diapositiva, si yo no le pongo el paréntesis,
este semigrupo hay una ambigüedad de cómo va a actuar este sándwich. ¿Actúa por la derecha, como lo hice en el primer renglón? ¿O si actúa en medio? ¿O por dónde? Porque aquí son matrices y los puede hacer actuar donde sea. Y aquí recordemos las matrices forman una álgebra no conmutativa. Entonces, no puedo la X, no es lo mismo ponerla en medio que hacia la derecha, que en el lado derecho. Así que aquí es importante este paréntesis para poder poder ser precisos en qué semigrupo estamos usando. ¿Ok? Bueno. Y bueno, aquí es un poco, intento explicar esto, creo que no vale la pena profundizar, bueno, perderme en este. Quiero que vean que la propiedad de semigrupo se sigue de acá, se puede verificar rápido. Si yo hago esta composición, porque ahora tengo los paréntesis, la composición de TDT con TDS, bueno, consiste en, el puntito, aquí está el puntito, consiste en hacer esta otra composición, dado que la matriz H es la misma en cada una de estas exponenciales, entonces se porta bonito el exponencial de matrices y yo puedo simplemente escribirlo de esta forma, que no es más que TDT más S. Se cumple la propiedad de semigrupo. Y bueno, por supuesto, T de 0, nos queda la exponencial aquí de 0, 0, que es la identidad, entonces nos queda el semigrupo, perdón, el operador identidad en este caso. Okay, entonces este es un ejemplo de un semigrupo dimensión finita sobre un espacio no conmutativo. Ahora, quiero introducir la noción de un operador completamente positivo, porque la voy a necesitar más adelante. Breve recordatorio. Una matriz es positiva semidefinida, de hecho, si cumple con esto de acá, para todo vector V. B transpuesto A por B, que es mayor o igual que 0. Eso esencialmente es un producto interno en los complejos. Bueno, no en R, estoy en R, en Rn. Entonces, de esa misma forma se define cuando un operador sobre un espacio de Hilbert es positivo, si este producto interno es no negativo para todo vector en el espacio de Hilbert. Aquí quiero también precisar una cosa de una vez. Nosotros utilizamos el producto interno como se utiliza en la física, que es que se utiliza lineal en la segunda componente y conjugado lineal en la primera. En matemáticas suele utilizarse al revés. Aquí lo utilizamos con esta convención. Lineal en la segunda componente, conjugado lineal en la primera. En particular, un operador positivo o una matriz positiva semidefinida es autoadjunta o simétrica en el caso real. Entonces, de todos, yo voy a definir un operador completamente positivo, que de hecho podría yo ser explícito, aunque más bien más preciso diciendo un superoperador, pero realmente no hacemos esa diferencia. El contexto debe ser suficiente para decirnos de qué estamos hablando. Este operador es un operador sobre operadores, así como lo es el semigrupo, así como lo es el tau. Recuerden, estos taus, este tau actúa sobre matrices. Recordemos que las matrices son operadores sobre espacios más pequeños. Entonces, que no nos sorprenda el hecho de que ya estamos trabajando a nivel de operadores que actúan en operadores. Entonces, un operador se le llama completamente positivo. Hay varias caracterizaciones, en particular yo rescato la siguiente. Si manda positivos, operadores positivos en el sentido que acabo de definir, en positivos. Es decir, si A es positivo, entonces phi de A es positivo también. Y aquí, para precisar lo que dije, entonces phi es un operador que actúa sobre operadores. Es decir, si yo ya lo evalúo en un operador A, entonces phi de A ahora también sigue siendo un operador, pero ahora sobre el espacio un nivel más abajo, es decir, sobre el espacio de Hilbert en cuestión. Yo me voy a fijar la razón por la que estoy introduciendo esta noción de operadores completamente positivos, es decir, operadores que preservan positividad. Es un guiño, es algo que me permite a mí construir lo que se utiliza en mecánica, en probabilidad cuántica y en semigrupos cuánticos de Markov. Un semigrupo cuántico de Markov es, y aquí estoy rescatando la definición de semigrupo que habíamos manejado, pero ahora ya la estoy escribiendo en este contexto no conmutativo. Un semigrupo cuántico de Markov. Aquí la continuidad que estoy utilizando es continuidad uniforme, y lo estoy diciendo ahí. Es una familia de operadores lineales, ¿ok? Parametrizadas con test no negativos, como lo hemos hecho, que
cumple la propiedad de Markov, que cumple la propiedad del semigrupo, es uniformemente continua, y esto es extra que le estoy pidiendo que no le había pedido antes. Cada elemento del semigrupo preserva positividad, es decir, es completamente positiva. Esto nos sorprende porque lo veíamos precisamente en los semigrupos de Markov clásicos, de probabilidad clásica. Recuerdan que les pedíamos que preservaran positividad, que mandaran funciones positivas, bueno, no negativas, en funciones no negativas. Esto es lo mismo, pero adecuado a operadores. Y aquí esa propiedad, esa característica se le llama positividad completa. En este caso, en el caso de que sea continuamente uniforme, el generador del semigrupo le llamo L y, ok, se puede recuperar utilizando la expansión de la exponencial. Aquí no sorprende porque la continuidad uniforme no sorprende. Sin embargo, ustedes me podrían decir, bueno, pero entonces ya sabes tal cual cómo es este L, dado que cuando estudiamos semigrupos uniformemente continuos, podíamos ver cómo es el L. Y la respuesta es que sí, pero aquí le estamos poniendo un cacho de estructura extra. Aquí le estamos pidiendo que cada elemento además sea completamente positivo en un espacio no conmutativo y esto ya le mete sabor. ¿Qué sabor le mete? Bueno, el sabor el que le mete es el siguiente y viene dado por el teorema. Esto ya es técnico, entonces aquí ya lo voy a hacer un poco más escueto con algunas cosas. El teorema GKSL, que se le llama el teorema de Gorini, Kosakowski, Sudarshan, Lindblad. Este teorema lo que me dice es cómo es el generador infinitesimal de un semigrupo cuántico de Markov, es decir, un semigrupo que satisface estas cuatro. Y la forma es la siguiente. Fíjense, me dice que un operador acotado es generador infinitesimal de un semigrupo cuántico de Markov, es decir, sobre un espacio no conmutativo de operadores, etcétera, que satisface lo anterior. Si tiene esta forma, si el L se descompone con un phi, en donde el phi es completamente positivo y hay otra parte que se ve de esta forma para un cierto G, que el G cumple ciertas propiedades ¿cómo se dice? De convergencia en norma en el espacio. No me voy a meter con esas propiedades técnicas. Eso, lo que sí es muy importante, esta representación no es única. Es decir, el L puede tener distintas representaciones. Se le pueden pedir cosas extras para precisar cuál es representación. Hay unas cosas que se llaman representación estándar y no sé qué. No nos vamos a meter con eso. Entonces, en general, la representación no es única. Se pueden representar de muchas formas. Así como, por ejemplo, una matriz se puede representar de muchas formas respecto a distintas bases. Más o menos algo parecido sucede aquí. Entonces, esta forma del generador para nosotros es vital porque nos dice cómo construir semigrupos cuánticos de Markov. ¿Okay? Entonces, este es el primer paso que quiero, al primer lugar a donde yo quería llegar en esta charla. La siguiente parte es hablar de cómo estos objetos modelan sistemas cuánticos abiertos. Entonces, en esta parte pongo en pausa lo que hemos visto y voy a empezar a hablar desde cero en otra dirección para después, como la película de Amores Perros, que se junten en cierto momento. En esta parte me gustaría hacer una mención especial a mi colega Humberto del área de cuántica de la UAM Iztapalapa, porque el trabajo con él y sus pláticas con él han sido muy reveladoras acerca de lo que sucede en esta parte de la historia. Como verán, recorrimos un trabajo largo, pero hasta aquí es puramente matemático. No nos hemos metido con la física para nada. Aquí nos vamos a meter con la física y vamos a vincular estas dos partes que les he platicado. Entonces, un breve repaso de cuántica de sistemas aislados y después de sistemas abiertos. Primero, vamos a dar por hecho lo que está escrito aquí. Cada sistema aislado está descrito por un espacio de Hilbert complejo. Y todo estado del sistema físico es descrito por un vector de norma 1
de este sistema, perdón, de este espacio de Hilbert. Esta es una conexión que no era aparente para mí en un principio y que me parece muy importante. Cuando nosotros tenemos un conjunto posible de estados del sistema físico, sí, y sabemos con qué probabilidad el sistema físico puede estar en cada uno de estos estados, entonces, para estudiar esto, en vez de estudiar cada estado, cada vectorcito a la vez, lo que hacemos es que los juntamos en este conjunto y construimos un operador ρ que cumple 1 y 2, que va a tener como valores propios a las probabilidades de estar en cada uno de estos psis, de estos estados físicos, y que va a tener como vectores propios a estos vectores. Con esto, este operador en la notación de bracket, de Dirac se llama, en la notación de bracket se escribe de esta forma. Esto quiere decir, fíjense, esta forma de escribir, pueden pensar a ρ como una matriz en el caso de dimensión finita, pero también puede ser un operador. Lo que nos está diciendo precisamente es que los números que aparecen aquí son los valores propios y que es diagonal, está diagonalizado esencialmente, porque estos son los vectores propios y noten que aparecen y aquí. En general, si no fuera diagonal, nada más para los que no estén familiarizados con esta notación, yo podría tener ρ y voy a poner aquí ρ y j y yo escribo otra base, digamos la base EI, EJ. Esto está describiendo una matriz, bueno, y de 1 hasta n, una matriz de n por n en general, en donde, fíjense, el elemento de matriz ρ y j respecto a la base EI es este. Es decir, el número ρ y j está en la posición I, j. En este caso, fíjense, esto denota que en esta base de vectores, en la posición I, I, aparece la probabilidad PI. ¿Ok? Bueno, esto se puede después ver con más calma, pero quiero decirles que esta notación es muy benéfica para ver una matriz o un operador, cómo se ve respecto a una base en particular y para hacer operaciones con ellas. A un operador de este estilo o a una matriz de este estilo le llamamos estado. Yo sé que el lenguaje puede ser un poco complicado, pero pues así es esto. Se le llama un estado. Es decir, un estado es una matriz o un operador que es positivo y que tiene traza 1. Esto de la traza 1 viene de que los valores propios son probabilidades, entonces deben de sumar 1. Lo siguiente que necesito que aceptemos es que la evolución temporal del sistema, de este sistema aislado, está dada por la ecuación de Schrödinger. No estoy poniendo las unidades, bueno, las constantes que pueda haber. Es decir, estoy tomando unidades adecuadas en donde esas constantes universales se ven como 1. Y está descrita por esta ecuación diferencial, en donde H es una matriz o un operador que es el hamiltoniano del sistema. Es una matriz u operador autoadjunto. La solución de este sistema se puede ver explícitamente que es este. Ok. Bueno, esto es cuando yo solamente me estoy preguntando por la evolución de este estado en el sentido de vector del sistema en el espacio de Hilbert. Pero ahora si yo me pregunto por la evolución del conjunto de vectores, entonces lo que hago es que planteo esta ecuación en forma matricial o de operadores. Y esa ecuación se ve de esta forma. La derivada del estado, de todo ese conjunto de estados al tiempo t, la derivada de este ρ de t, es este conmutador. Estos corchetes significan conmutadores, lo que está escrito de este lado, con cierta condición inicial. Y de hecho, se puede demostrar que la solución de este sistema de aquí es precisamente el ρ de t que aparece aquí abajo. Fíjense, ya habíamos visto este semigrupo por allá atrás. A esto se le llama evolución unitaria, esencialmente porque estos operadores, bueno, que son unitarios, uno es el adjunto del otro, y así se describe un sistema aislado. Ahora vamos a un sistema abierto. ¿Y qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es un sistema que está interactuando con el medio.
Entonces, si nosotros, por lo menos conceptualmente, tenemos un sistema total, un subsistema pequeño, que de hecho este pequeño va a ser el que nos interesa, entonces es el que es nuestro protagonista, que está interactuando con el medio. Nosotros queremos describir cómo evoluciona este sistema pequeño, pero este sistema pequeño es un sistema abierto porque está interactuando con el medio. Sin embargo, el sistema total ya es un sistema aislado. Así que nosotros sabemos cómo se comportan los sistemas aislados a partir de lo que he descrito aquí, y a partir de eso tenemos que deducir cómo modelar el sistema pequeño. Para esto, so pena de repente ser un poco técnico, tenemos el sistema aislado, está descrito por un espacio de Hilbert total, que de hecho se puede ver como el producto tensorial de dos espacios de Hilbert más pequeños. El H, que corresponde al sistema de Hilbert, perdón, al sistema abierto, que es el que nos interesa, y un espacio de Hilbert que corresponde a la parte del medio ambiente. De esta misma forma, entonces, cada parte tiene su hamiltoniano asociado. Tenemos un hamiltoniano total y tenemos un hamiltoniano que corresponde a la parte del medio ambiente, que es esta parte, un hamiltoniano que corresponde a la parte del sistema que nos interesa, y un hamiltoniano que tiene que ver con las interacciones entre estos dos sistemas. Entonces, este hamiltoniano no tiene que estar presente, no se puede separar así como así. La evolución del sistema total, al ser un sistema aislado, bueno, la conocemos, está dada por esta ecuación, en donde ρ de t, este t, es el estado del sistema total. Pero recuerden, nosotros queremos estudiar el sistema aislado. Entonces, mediante lo que se conoce como traza parcial, que es fijarnos esencialmente en solamente la parte que nos interesa. Se dice usualmente tomar traza parcial respecto a los grados de libertad que se tienen. Lo que podemos hacer es del estado total quedarnos con el estado del sistema que nos interesa, pero obviamente al tomar esta traza parcial en esta ecuación, las cosas se van a complicar. Ya la ecuación, la traza parcial en esta parte no queda tan bonita en principio, porque quedan estos dos términos. Fíjense que aparece ahí una integral sobre operadores. Y en este punto es donde se hacen dos suposiciones que son bastante razonables. La primera suposición es que se asume que el estado inicial del sistema, el estado inicial del sistema total es separable, es decir, se puede ver de esta forma. Cuando estudian un poco de productos tensoriales, se estudia que no todos los elementos de un producto tensorial son separables. Hay elementos que son combinaciones. Entonces, se lo tenemos que suponer. Esto es una suposición razonable, fuerte, pero razonable. Y también se supone que el estado inicial del medio ambiente, que es esta parte, es un estado de Gibbs. Esto tiene que ver que está en equilibrio termodinámico. Es el medio ambiente. Con estas dos suposiciones, esencialmente se logra controlar, se hacen suposiciones acerca, aquí Humberto también podría precisar un poco al ratito en las preguntas, porque él es el que conoce más esta parte, pero se hacen unas aproximaciones para tiempos pequeños, aproximaciones markovianas para esta parte, y resulta que uno, después de ciertos cálculos duros, se llega a una ecuación de este estilo. Silencio, perdón, aquí me están interrumpiendo. La derivada del estado del sistema que nos interesa se ve de esta forma, en donde con un poco de álgebra, de hecho esta es la forma, tiene la forma que aparece aquí abajo. Y esto es precisamente el generador infinitesimal de un semigrupo cuántico de Markov para cierto operador H y ciertos L's. Aquí, como lo digo, aquí hay una corrección. Este H' es un hamiltoniano corregido de cierta forma, pero
pero bueno, son cuestiones técnicas y físicas que no las conozco tan bien, honestamente, y por lo cual no me voy a meter en ellas. Pero aquí es donde estamos conectando la evolución de este sistema abierto, de este sistema cuántico abierto, con el generador de un semigrupo cuántico de Markov. Bueno, entonces, con esto yo ya di el contexto de por qué estudiando los semigrupos cuánticos de Markov estamos estudiando estos problemas físicos, y ahora quiero hablarles de un problema en particular en el que recientemente trabajamos. Necesito agregar una cosa. En el estudio de semigrupos cuánticos de Markov, en particular nos interesan los que llamamos estados invariantes. Recuerden, los estados son operadores positivos de traza 1. Los estados invariantes son aquellos estados que anulan al generador. Y es claro que si lo anulan, significa que son puntos fijos del semigrupo, y ahí se entiende por qué se le llaman estados invariantes. Son estados que cumplen que una vez que llegamos ahí, el sistema se mantiene ahí. Y de hecho, ya no les va a sorprender lo siguiente. Podemos establecer esta pequeña analogía entre los semigrupos de Markov asociados incluso a cadenas de Markov. Aquí estoy pensando en cadenas de Markov también, en donde el generador infinitesimal Q corresponde con el L en el caso de los semigrupos cuánticos de Markov. Y recuerdan las distribuciones invariantes en probabilidad clásica. Son aquellas distribuciones de probabilidad, en el caso de dimensión finita son vectores que suman 1, de números no negativos que suman 1, que anulan por la izquierda al generador, que satisfacen esto de acá. Bueno, es exactamente análogo a lo que sucede en el caso cuántico. Estamos preguntándonos por los ROS, operadores positivos y de traza 1, que anulan al generador. ¿Ok? Entonces aquí hay siempre una analogía entre, en particular, cadenas de Markov y semigrupos cuánticos de Markov. De hecho, aquí déjenme agregar, me gustaría hablar de esto, pero ya no me va a dar tiempo. Un semigrupo cuántico de Markov que actúa digamos, en BDH en todas las matrices. Estoy pensando en dimensión finita. Si lo restringo a que actúe a solamente matrices diagonales, la dinámica que obtengo es precisamente la dinámica de una cadena de Markov clásica. Entonces, hay una relación. De hecho, hay un proceso que se le llama cuantizar una cadena de Markov, que es, dada una cadena, yo construyo un semigrupo cuántico de Markov. Ahora, esta cuantización no es única, hay muchas. Pero bueno, hasta ahí le voy a dejar aquí. Ahora voy en particular con el problema en cuestión. Quiero platicarles en particular de un modelo de transporte de energía cuántico que recientemente estudiamos. Este modelo se debe a Arefeva, Kozyrev y Volovich. Son investigadores de Rusia. Y la idea el objetivo de este estudio es estudiar a los estados estacionarios de un modelo de transporte cuántico de energía que ellos dicen que tiene aplicaciones en la fotosíntesis. Esta parte la desconozco, o si sí o si no, honestamente. Ahora, el hamiltoniano del sistema, todo va a estar descrito por el hamiltoniano del sistema, porque el hamiltoniano del sistema nos va a dar la forma en particular del generador, es decir, del semigrupo que vamos a estudiar y del cual nos interesan los estados estacionarios. Este hamiltoniano en particular se ve de esta forma. Es un hamiltoniano que tiene 4 valores propios. Todo lo que no aparece en esta matriz es una matriz. Aquí estamos en dimensión finita. Por más complicado que se vea, estamos en dimensión finita. Es una matriz que tiene ceros. Es una matriz que es diagonal, es autoadjunta. Y tiene 4 valores propios que aparecen aquí. E-, E2, E1 y E+. Están ordenados, como aparece ahí. Cada epsilon representa un nivel de energía. E-, por supuesto, entonces es el nivel de energía menor, el estado basal, luego le llaman, me parece. Aquí, digamos que lo que varía es estas multiplicidades de valores propios, de los valores propios. El E1 tiene una multiplicidad E1 de N1 y el E2 una multiplicidad de N2. Este hamiltoniano lo puedo escribir en términos de sus proyecciones espectrales, como está escrito aquí abajo. El P- corresponde a una proyección unidimensional, porque solamente tenemos multiplicidad 1. El P+ también. El P1 y el P2
son las proyecciones espectrales de cada uno de estos valores propios respectivamente. Son proyecciones del primero. P1 tiene dimensión N1, es decir, el espacio sobre el que proyecta tiene dimensión N1 y el P2 tiene dimensión N2. Esto me dice entonces que estoy trabajando sobre un espacio de Hilbert ¿de qué dimensión? Bueno, pues este operador, este H como operador, actúa sobre los complejos ala 1 más 1 más n más 1 más n más 2. Entonces, los complejos ala n más 1 más n más 2 más n más 2. Eso es lo que tendría aquí. Es decir, este H actúa sobre un vector aquí de este número de coordenadas. Nada más para que entiendan, para que quede claro en dónde estamos trabajando. Otra forma de describir qué es lo que hace, cómo se ve este hamiltoniano es de la siguiente forma. Aquí estoy describiendo los niveles de energía. Tenemos el nivel de energía más bajo, que tiene un cuadrito porque solamente tiene un valor propio ahí, igual con el mayor. Y tenemos dos niveles de energía que están escritos de forma ascendente. El primero tiene N1, dimensión N1, el segundo tiene dimensión N2, y estoy describiendo aquí explícitamente los vectores propios de ese hamiltoniano, como 0, 1, 1, 1, 1, 1, hasta el último, N1 menos 1, 1. El subíndice determina en qué nivel estamos. En este caso estamos en el nivel 2. Entonces, como les digo, una base ortonormal, como el H es un operador autoadjunto, una matriz autoadjunta, sabemos que tiene una base de vectores propios que además se puede ortonormalizar. Bueno, es ortonormal. Entonces, tenemos aquí una base bonita del espacio de Hilbert que está dada por todos los vectores que aparecen ahí. Y bueno, sin meterme en cómo se hace, porque este es un procedimiento complicado, podemos construir un generador que se llama un generador del tipo de acoplamiento débil a partir de este hamiltoniano, en donde los operadores que van a aparecer ahí en el L, ahorita doy una forma un poco más explícita, corresponden precisamente a transiciones entre estos subespacios, porque cada uno de estos es un subespacio. Bueno, el espacio generado por cada una de estas partes es un subespacio del conjunto del espacio de Hilbert total. Los operadores que van a intervenir aquí son operadores que corresponden a transiciones entre subespacios, los subespacios que están aquí descritos. En particular, hay un operador que es súper relevante para este modelo, que se le llama operador de transporte. Este operador, que le llamo Z, solamente opera entre el nivel de energía, los niveles de energía importantes, que son los de en medio, el nivel 1 y el nivel 2. El que tiene energía máxima y energía mínima no me importan. Todo lo interesante va a suceder entre ellos. De forma explícita, este Z se ve de esta forma. Ahora, este Z de aquí son, como verán, son las raíces de las N1 raíces de la unidad complejas. Y cuando N1 es igual a N2, este Z corresponde con la transformada de Fourier discreta. Este es un guiño para Oscar, que ojalá me esté escuchando y si no, ojalá lo pueda ver por ahí, porque sé que él utiliza mucho en el procesamiento de señales la transformada de Fourier discreta. Nosotros los matemáticos difícilmente la estudiamos, pero es muy utilizada en señales. Y es sorprendente. Es nuestro caballito de batalla, Jorge, así que por supuesto que sí. ¿Perdón? ¿Perdón? Es nuestro caballito de batalla, así que claro que lo usamos todo el tiempo. Es súper interesante. Y entonces encontrarnos que aquí está una transformada de Fourier discreta. Déjenme decirles que yo también tenía ya un acercamiento con la transformada de Fourier discreta, porque una familia de semigrupos que por ahí estudiamos, que en otra ocasión espero poder platicar de ellos, son la familia de semigrupos circulantes. Y la transformada de Fourier discreta diagonaliza a todas las matrices circulantes al mismo tiempo. Entonces, para mí ya era familiar y aquí nos lo fuimos a topar. Ahora, aquí hay una pequeña diferencia. Solamente es la transformada de Fourier discreta cuando la dimensión de estos dos subespacios del espacio de Hilbert son iguales. Cuando no son iguales, en sentido estricto no es una transformada de Fourier discreta. Sin embargo, la construcción es la misma. Es decir, es una especie de transformada de Fourier discreta rectangular que hasta la fecha, bueno, por más que buscamos si alguien la ha trabajado, pues no hay indicios de eso.
Ya tal vez Oscar me podrá decir si conoce algo de esto, pero bueno. Entonces, este operador Z resulta que va a dictar toda la dinámica de lo que sucede en este modelo. El generador infinitesimal está explícitamente, y entre comillas explícitamente, está escrito de esta forma. Aunque no parezca, esta es la forma que estaba escrita ahí arriba con el teorema esta de Gorini, Kosakowski, Sudarsan-Lindblad, solamente que aquí está más abierto eso. Aparecen aquí, estas llaves significan anticonmutadores, entonces son sumas de estas composiciones en las dos direcciones. L estrella L con ρ y ρ L estrella L. Aquí la suma también se está haciendo sobre todas las omegas, las frecuencias de Bohr posibles, que son diferencias negativas, perdón, diferencias estrictamente positivas entre los niveles de energía. Y el Z, no voy a escribir cómo está, pero el Z está metido en algunos de estos L's. O sea, el Z que acabo de escribir, esta especie de transformada de Fourier, discreta, está metida aquí en el generador. Y entonces el objetivo es describir estados estacionarios. Es decir, cómo son los ROS que anulan a toda esta expresión. Les recuerdo, cada uno de estos L's, este delta omega, son matrices, son matrices de un tamaño no especificado, o bueno, sí especificado, pero no es fijo, no lo estamos haciendo para n igual a 10. Lo hacemos en general. Queremos dar una descripción cualitativa, no cuantitativa. Entonces, esa es la gran dificultad y quiero mostrarles un poco los métodos que utilizamos y las conclusiones que son interesantes. Ahora, otra vez con mi diagramita, pero ahora lo puse un poco más gordito, porque ahora estoy pensando en ya el espacio de Hilbert completo. Entonces, si yo aquí tenía vectores en el primer nivel, ahora estoy considerando el span, por eso lo puse gordito. Y este ya es todo H. Trato de representar todo H, nada más para saber qué estoy haciendo. Lo primero que quiero que vean, que es obvio si uno lo piensa, pero es difícil darse cuenta, es que si yo me fijo en el kernel de todos los L's que son los que aparecen aquí adentro en el generador, en esta parte, si yo agarro ROS que se anulen en todos lados excepto en el kernel de los L's que aparecen aquí, entonces estas composiciones se van a anular de a gratis. Y también este delta, créanme que se va a anular en este caso también. En otras palabras, estoy encontrando de entrada un subespacio del espacio de Hilbert en donde la dinámica es bastante trivial porque la forma en que se hace cero este generador es de forma no interesante porque se hace cero desde origen. Lo importante o lo interesante es cómo cada uno de estos L's, ahí ya estaba yo señalando la pantalla por alguna razón, cómo la interacción de estos L's hace que para un ρ de cierta forma se anule toda esta cantidad, todo este objeto. Entonces, lo primero que hago es fijarme que en este W no sucede nada interesante. Este W, de hecho, se puede ver que con un poco de trabajo que es un subespacio del primer nivel y lo quito. Lo voy a quitar esencialmente. Este es el refrigerador, luego le llamamos. Ahí la dinámica es trivial, ahí no me interesa. Lo que a mí me interesa va a estar fuera de este W. Aquí resulta ser que yo puedo definir una cosa que le llamamos base entanglada, que esencialmente es utilizar la transformada de Fourier discreta. Ahora sí es la transformada de Fourier discreta usual. Para mover de la base original que tenía de este espacio, la transformada de Fourier discreta es un operador unitario, manda bases en bases. Entonces, voy a obtener otra base, pero es una base que está entanglada, enreda la base original, pero resulta ser que esa enredación, ese entanglement, me permite ver cosas que yo no podía hacer. Esta enredación es lo que de hecho permite diagonalizar las matrices circulantes también. Eso es lo que más o menos así uno puede pensar. Entonces, respecto de esta nueva base, yo puedo encontrar un conjunto V, descrito de esta forma, no me interesa tal cual, pero que gráficamente se ve así. Hay una parte que está en el primer nivel y hay otra parte que está en el segundo nivel. Noten que ninguna de estas cosas entra en el más y en el menos. La razón de esto es porque fíjense que aquí está apareciendo este símbolo de ortogonalidad. Esencialmente me estoy fijando en todos los vectores ortogonales a estos de aquí adentro. Y aquí adentro está el vector menos,
Por lo tanto, por esa razón, lo verde que yo estoy ahorita pintando, el B, no va a estar, no puede tocar aquí al menos. Bueno, y resulta ser entonces que si yo me fijo en estados, o bueno, yo puedo dar un teorema que caracteriza a los estados invariantes, es decir, a los ROS que anulan a este generador, que estén soportados en la parte verde que aparece aquí. Eso es lo que significa esto de aquí. B1 unión B2 menos, donde este menos significa es complemento ortogonal. Le estoy quitando todo lo que es ortogonal a B1 menos B1 unión B2, en la parte que está aquí de verde. Todos los ROS que sean no cero en esta parte del espacio de Hilbert van a ser estados invariantes si solo si tienen esta forma, en donde el tau que aparece aquí y aquí es un cierto estado también, es decir, otro operador positivo y de norma 1, pero que solamente está soportado en esta parte de aquí de verde del primer nivel. Esto es muy interesante porque lo que me dice es que, fíjense, todo estado que aparece, que anula al generador, que tiene presencia en estos dos niveles, en estas dos partes de verde, no solamente proviene de proviene de un tau que solamente tiene presencia en el B1 y estoy viendo cómo están vinculados. En otras palabras, a mí me gusta verlo de la siguiente forma. Dado un tau aquí, yo con el operador Z de transporte, y es parte de las razones de por qué también le llamamos transporte, al tau lo desparramo en cada uno de los dos niveles y obtengo yo un estado invariante del sistema. Ahora, ojo, esto no son todos los estados invariantes del sistema, porque como les dije, es muy difícil describir todos los estados invariantes del sistema, pero aquí estamos obteniendo una estructura muy interesante. Este es un teorema de Álvaro Hernández y de Quesada del año pasado, tal vez salió publicado este año, en donde ellos estudiaron el modelo de los rusos. Bueno, ya una vez habiendo presentado este modelo, lo que nosotros hicimos en este año fue generalizar este modelo, pero ahora no al caso de dos niveles, sino de n niveles, en donde cada uno de los subespacios tiene distintas multiplicidades, están ordenados, siempre se puede ordenar, y encontramos la estructura de los espacios, de los estados invariantes en este caso. Aquí quiero decirles que, bueno, vean, el diagrama se vería más o menos de esta forma, aunque aquí no se nota que los niveles son de distinto tamaño, pero están en forma, bueno, ascendente o decreciente, dependiendo cómo lo vean. Los niveles van decreciendo así en cuanto a tamaño, hacia abajo, y cada arista aquí representa las posibles transiciones. Aquí lo importante, y si se dieron cuenta, es que en el caso de dos niveles tal vez no era, no estaba implícito, pero no era importante decirlo. Aquí sí es importante. No estamos permitiendo en principio transiciones entre niveles que no sean consecutivos. El nivel 1 solamente tiene transiciones al nivel de abajo. El nivel 2 solamente al nivel de abajo. Pero del 1 no me puedo llegar al último nivel sin pasar por los otros. Eso es lo que esencialmente está sucediendo. Bueno, el primer problema aquí era cómo defines un operador de transporte en este caso complicado, en donde tienes n niveles con n distintos tamaños. Lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros propusimos un operador de transporte Z que sea una suma de operadores de transporte más pequeños, en donde cada uno de estos operadores de transporte más pequeños es precisamente un operador de transporte como el que se tenía en el caso de dos niveles. Es decir, cada uno de ellos es una transformada de Fourier discreta rectangular, salvo que todas las dimensiones de los niveles de energía sean iguales, y estudiar este caso. Ahora, yo sé que se ve muy obvio incluso, no, pues tiene que ser el operador de transporte, pero créanme que hay el análisis de esto y poder, aunque más o menos teníamos idea de por dónde, qué camino seguir, no era claro que íbamos a obtener lo mismo ni qué es lo que íbamos a obtener. Y resulta ser que, por supuesto, al ser un modelo, el pasado un modelo de dos niveles, había muchos detalles que estaban oscurecidos porque es un modelo muy simple, pero aquí al tener cualquier número de niveles, ya pasan cosas más complicadas. Aún así, pudimos obtener, bueno, después de haber quitado el refrigerador, que ya no voy, el refrigerador, el W, el que aparecía aquí, es el mismo, ahí no pasa nada. En este caso, entonces, tenemos n niveles, tenemos cachitos en cada nivel, en donde van a suceder cosas interesantes, y de hecho, déjenme quitar el W, y de hecho,
la generalización del teorema que obtuvieron Álvaro y Roberto, es esta. Lo que me dice es que, ok, ahora otra vez un estado soportado en la parte verde es esencialmente un estado soportado en el primer nivel. Fíjense, aquí es interesante, el primer nivel juega un papel relevante para la descripción de estos estados invariantes. Y lo que está sucediendo nuevamente es que un estado ρ invariante se construye a partir de un estado tau que solamente está presente en el primer nivel, pero que está desparramado por estos sándwiches con el operador de transporte. Ok, entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que este modelo de transporte cuántico, lo que hicimos en este modelo de transporte cuántico. Las técnicas que utilizamos para hacer este análisis son técnicas en cuanto a estudio de proyecciones en espacios de Hilbert, esencialmente proyecciones, ¿no? Andar deduciendo propiedades en general, porque, insisto, lo que uno podría hacer, lo de menos es resolver esta ecuación igual a 0 y encontrar el ρ que te lo cumple, si tú conoces la bola de parámetros que hay ahí, incluidas las dimensiones. Pero esto no es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos en general. Por eso hablamos no de encontrar tal cual estados invariantes, sino la estructura de estados invariantes. Bueno, con esto yo creo que termino. Un poco de bibliografía en caso de que quieran consultarla. Aquí apareció el modelo original de 2 niveles. Este es el Arefeva, Bolovich y Kozyrev en el 2015. Después, este es el estudio que hicieron primero Roberto y Álvaro en el caso de 2 niveles, y este es el que hicimos ahora en el caso de n niveles. Muchas gracias y espero hablarles de otras cosas relacionadas en una charla subsecuente. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien tuviera alguna pregunta, comentario? Sí, Héctor, por favor. Sí, pues muchas gracias, Jorge. Estuvo muy interesante tu plática. Voy a hacer más bien un comentario y luego sí te voy a hacer una pregunta. La pregunta es demasiado sencilla para ser cierta. Bueno, de hecho ya dijiste como con quién trabajas en el departamento de mate. De hecho es la pregunta, ¿no? Si quieres que es tan difícil contestarlo, pues lo dejas al final, ¿no? Pero el comentario, más que el guiño que le haces a Óscar, a mí también me lo haces, bueno, y Óscar incluido. Les voy a explicar por qué. Yo he trabajado problemas de tomografía desde el punto de vista de las ecuaciones de ondas principalmente, que implican este asunto de transporte de radiación. Y fíjate que en mi formación en la licenciatura, en la tesis que realicé fue sobre un problema muy, muy bonito, estuvo de moda por ahí de los 70s, que se llamaba, bueno, no, incluso antes, que se llamaba el problema de inversión de dispersión, que era precisamente, se planteó una ecuación de evoluciones, esa sí tiene como 100 años, que es la de Korteweg-Debré. Se hacía una transformación adecuada. La idea que estaban buscando detrás los investigadores, Gelfand y compañía, era invertir al operador. O sea, yo tengo un campo, campo físico que se llama de elevación del agua en superficies, y se modeló por Korteweg y Debré en 1800 para hablar de estas cosas que llaman solitones, ¿no? Los físicos. Y resulta que hasta después de posguerra, el grupo en Princeton descubrió que mediante una transformación ellos querían linealizar la ecuación diferencial parcial no lineal, pero resulta que descubrieron que más que linealizarla, les daba por su transformación una ecuación de Schrödinger. Y eso abrió otro campo para estudiar, por ejemplo, los problemas inversos espectrales en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y pareciera que ahí cerraba el capítulo porque pudieron resolver estas ecuaciones diferenciales parciales no lineales mediante un tipo de transformación muy rara. Decían que había una analogía con la transformada de Fourier. Yo nunca lo entendí realmente, pero bueno, el punto no es ese. El punto es que pudieron resolver problemas no lineales en parciales mediante transformaciones, pero yéndose al lugar donde viven las soluciones de las ecuaciones de Schrödinger. Es una cosa muy bonita, es un método muy fuerte, pero es para ecuaciones diferenciales parciales no lineales muy idealizadas, si quieres, ¿no? Entonces, ese fue un tema.
Pero hablando de señales, resulta, fíjate que después yo descubrí, yo lo que trabajé en mi doctorado tengo mi ecuación de ondas complicada porque tiene, ¿cómo se llama? Coeficientes que no son constantes. Y de ahí yo tenía que proponer una inversión. Ya hay teoría al respecto. Y viene de los 70s también, más o menos, en donde justamente quien habla de poder obtener una especie de solución generalizada cuando tienes parciales de coeficientes no constantes, porque el de las constantes pues, usas Fourier, ¿no? Ese es lo más clásico como operador. Pero imagínate, resulta que Hormander, precisamente, y Saito fueron los fundadores de este tema seguramente, no lo mencionaste, pero está seguro ligado, de los operadores pseudodiferenciales, ¿sí? Que ya se descubría, ya se conocían en la física desde Dirac, ¿no? Porque de hecho el operador de Dirac es un operador pseudodiferencial. Sí. Pero los fundamentos matemáticos los pone Hormander como matemático, ¿no? Hasta los 70, más o menos 60, 70 tiene trabajo ya. Entonces resulta que para hacer imágenes, para trabajar en imágenes, es muy clásico, incluso en sísmica, en ultrasonido, en todo lo que tenga que ver con imágenes, en astrofísica, de hecho, se usan estos operadores pseudo diferenciales para formar imágenes. Y eso es muy interesante porque está ligado, fíjate, yo no lo he visto ligado con la parte de los semigrupos y menos los cuánticos. Yo más bien pienso en las metodologías que tú estás presentando, cómo es que yo las puedo incorporar. Y te lo digo porque resulta que algunas ecuaciones clásicas de la física, por ejemplo, la de ondas, la puedes transformar, así pensando como en ese viejo método, la puedes transformar en una ecuación de Schrödinger o algo que se le parezca. Eso lo resolvió un investigador chileno hace también sus años, Calderón, en el problema típico de reconstrucción de fuentes de voltaje dentro del cuerpo. Mediante una transformación llevó a la formulación en Schrödinger y ahí pudo resolver el problema, ¿no? Entonces, eso es sumamente interesante. A mí me sigue siendo interesante porque, te digo, me liga con esta parte de los pseudooperadores diferenciales, pero nacieron, de hecho, en la mecánica cuántica, en el fondo, ¿no? Entonces, eso no lo mencionaste, lo de los operadores pseudodiferenciales, que supongo que están ligados, ¿no? Ese es, hay una parte... lado. Hay una parte, ahorita te dejo continuar nada más. Hay una parte que yo recuerdo haber visto en conferencias en Italia, grupos de colegas en Alemania y Polonia que trabajaban un problema que, si bien el nombre creo que era tomografía cuántica, me parece. Entonces, yo creo que va por ahí por lo que dices, pero estaban en nuestros mismos, estaban en el mismo ciclo de conferencias. Entonces, evidentemente, sí, somos primos. Sí, seguramente, sobre todo por esto, tú tienes un operador diferencial, una ecuación diferencial parcial, la quieres invertir, quieres resolverla, ¿no? Eso es lo que se hace en problemas inversos en tomografía. Nada más que ahí hay toda una cantidad ¿cómo se llama?, de dificultades matemáticas. De hecho, te digo, estos de los operadores pseudodiferenciales que les menciono, son casi todo lo que ustedes ven bueno, lo que vemos en medicina, las imágenes que vemos están basados en estos algoritmos, bueno, terminan siendo algoritmos, esa es por la parte de ingeniería, se implementan incluso para la sísmica, ¿no? Y tienen propiedades pues, muy bonitas. Fíjate que ahí sí yo no me he metido a ver, por ejemplo, lo del álgebra, por ejemplo, si cumplen con propiedades como estas que propones de semigrupos. Claro, te fuiste por la parte de fundamentar, porque estás trabajando el problema de transporte de energía. Esto es con respecto al vínculo que sí hay, ¿no? Que sí hay en ese sentido. Es decir, si yo puedo formular muchos de mis problemas de propagación de ondas en términos de la ecuación de Schrödinger, estoy como del otro lado, porque ahí hay muchos más resultados, de hecho, trabajados durante muchas décadas, para obtener lo que es el problema inverso, ¿no? Ese es por un lado. Pero fíjate que no solo para formar imágenes, también, se me escapa... sí, de lo que ustedes hicieron, esa sí es una duda quizás más genuina. Llegan a la parte de la, ¿cómo le llaman? Sí, la evolución precisamente del semigrupo cuántico de Markov. Llegas a una ecuación diferencial para los estados, la Rho, ¿no? Y fíjate que yo también lo que he trabajado en la parte de difusión
justamente yo no utilizo, por ejemplo, la versión de la ecuación maestra para hacer los cálculos de las densidades de probabilidad de estados. Yo lo que he hecho es hacer la aproximación infinitesimal y me quedo con la ecuación de Fokker-Planck. Ok. Es decir, esa es una posibilidad quizás para alguno de tus modelos, decir, bueno, pues lo hago más simplificado, pues me quedo con la ecuación de Fokker-Planck y resuelvo, y pues también estoy estudiando la evolución de los estados en un espacio fácil y abstracto. Y tienes, digamos, otra opción. Entonces, de hecho, eso es lo que he estado trabajando en la parte de difusión, pero aquí sí es literal, son partículas metidas dentro de un tumor, ¿no? Entonces, no he visto todavía la versión de la ecuación. Estoy esperando al estudiante valiente que le quiera entrar a la ecuación maestra, pero por lo que veo convergemos en muchos temas muy parecidos. Digo, obviamente, por ejemplo, Fabián y Gabriel están interesados en los procesos estocásticos, pues, por naturaleza, ¿verdad? Sí. Y en particular, este proceso de Oster-Uhlenbeck, por ejemplo, en ciertas geometrías a Gabriel nos propuso trabajar un problema muy parecido. Digo, las metodologías que ustedes usan, yo estoy seguro que bien se podrían adaptar, ¿no? Digo, porque están trabajando con la ecuación maestra, a final de cuentas. Sí, exactamente. Aunque muchas veces evitamos, precisamente por las dificultades que presentan, que vienen de las dificultades de inversión de la ecuación, o sea, del problema es complicado, entonces hay que darles la vuelta y utilizar la misma estructura del espacio en el que estás trabajando y la estructura y la forma de los objetos que tienes ahí a la mano para tratar de llegar a una familia de soluciones o de estados invariantes, o etcétera. Gracias. Sí, perdón. Y ya mi última, ahora sí, la pregunta es la que te decía. Entonces, en matemáticas solo colaboras con Roberto dentro del departamento. Dentro del departamento, sí, del departamento de matemáticas, sí. Sí. Como mencioné al principio, estoy colaborando también con Humberto Laguna, que por ahí está en el público, del departamento del área de química, de cuántica. Perfecto. Pues gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy buena plática. Gracias. Otra pregunta de Humberto, por favor. Hola, Jorge. Hola. Gracias. No, bueno, primero bien bonita. Gracias. Y yo te voy a preguntar de la física también para que sirva para mí, digamos, para tratar de ligar conceptos y notación. En las últimas diapositivas, donde escribiste, antes de que escribías el refrigerador, el W, ahí. Ajá. Después, o sea, bueno, más bien, un poquito adelante. Ok. En la siguiente, yo creo. Ahí. O sea, lo que dijiste fue que cambiaste, digamos, tu diagrama, el esquema, y pusiste ahí cuadros continuos y no las cajitas. Ajá. Porque estabas trabajando en un espacio infinito. ¿Sí? ¿Eso te entendí? Más que infinito, o sea, sí, no. Lo que pasa es que en las cajitas pretendo representar solamente los vectores que me generan a todo el espacio. Es decir, cada uno de estos cuadritos en este diagrama, lo que me representan conceptualmente son vectores. Por eso aquí abajo, fíjate, dice una base ortonormal del espacio es cada cuadrito. De hecho, ahí aparece cada uno de los cuadritos. Lo que en este otro dibujo pretendo representar es ya el espacio gordito, es decir, no solamente los puros vectores, sino ya todas las combinaciones lineales de esos vectores. Este dibujito, o sea, no creo que sea 100% preciso, pero ayuda a ilustrar la idea de que tengo una parte que corresponde, un subespacio del total que corresponde al primer nivel, otro al segundo nivel, y que me voy a fijar en ciertos subespacios de estos subespacios para lo que voy a hacer. Ok. O sea, solo es notación y no en realidad estás cambiando la forma que tienen, por ejemplo, los operadores de Limblad. No, para nada. No, esos son... Okay. No, exactamente, son fijos. Exactamente, son los mismos. Va. Otras dos preguntas. Una es, ¿necesitas que los niveles sean equidistantes? ¿En qué sentido equidistantes? O sea, que la diferencia entre E1 y E2 y entre E2 y E3 sea la misma. No, para nada. Puede ser cualquiera. Sí. Ok. ¿Y cumplen balance detallado? Y en ese caso, ¿cómo se ve para esa condición? Pues ahí la pregunta. Espera que ya se me fue aquí la cámara. Ahorita la conecto. Bueno, la pregunta de siempre es ¿qué balance detallado? Porque
aquí hay muchos tipos de balance detallado. Entonces, eso es lo primero ¿cuál rebalance detallado? Pero conociéndote y el tipo de balance detallado que estás pensando, no lo hemos verificado. No sabemos. Ya. Ok. Gracias. Sí. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo creo que nomás que no sé por qué razón no me permite levantar la mano. Hola, Gabriel, sí. Ok, Porque eres el anfitrión. yo creo que por eso, exacto. No, la verdad que Jorge, muy interesante tu charla. Yo nada más te quería comentar, bueno, agradecerte la charla, por supuesto. Yo quiero comentar un par de cosas. La primera es que te agradezco que hayas aceptado la invitación de formar este grupo de ciencia de datos como una iniciativa de, pues, de acercarnos a varios investigadores, no solamente la gente que hace estadística o matemáticas específicamente en algún área, sino en lo que tú trabajas, por un lado. Y por otro lado, te quería comentar, es que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Héctor y con Fabián, cosas sobre el Ostern-Uhlenbeck para resolver un problema que Fabián tiene por ahí de puntos de cambio. Y nuestra pregunta fue, ¿cómo analizar puntos de cambio o datos, variables, en el que digamos que hay un punto de cambio, pero cuando estos datos o estas variables están definidas en topologías como el círculo, como la esfera unitaria? Y resulta que nos encontramos, o con lo que Fabián había trabajado era con el proceso Ostern-Uhlenbeck univariado, y dijimos, pues lo hacemos bivariado, ¿no? Y vemos qué cuentas hay ahí, porque a lo mejor nos ayuda a hacer o a definir los puntos de cambio. Creíamos que iba a ser un poquito más sencillo, pero por supuesto que los procesos estocásticos en más dimensiones, más allá de la unidimensionalidad, pues presentan sus propios retos. Y entonces, pues la verdad que estás invitado para tratar de todos de entender tanto los Ostern-Uhlenbeck multivariados, cómo se hace inferencia bayesiana en esos procesos estocásticos, y además resolver el problema que está detrás, que motiva, ¿no? Que básicamente son puntos de cambio de variables definidas en la esfera unitaria. Entonces, pues igual por ahí te vamos a molestar, ¿no? Sí, Y por la otra, supuesto. nada más era una inquietud. Oye, este tipo de cosas, yo había escuchado lo de la probabilidad cuántica y el enfoque cuántico de la probabilidad. Oye, ¿esto cómo se acerca a la parte de finanzas que hay en modelación? Yo sé que tú tienes por ahí un interés o haces... Yo tengo entendido que, por supuesto, que en finanzas se hacen muchos procesos estocásticos, pero esta parte, ¿cómo se liga? ¿Hay algo que hayas hecho ahí en común o en esa área o cómo está el asunto? Directamente no he hecho nada. Me he acercado, porque también en finanzas yo también soy un poco neófito al respecto, pero a ver, puedo pensar en un posible camino que tal vez por ahí sea. Esencialmente, bueno, la parte que me imagino que conoces de finanzas que tiene que ver ahí con procesos estocásticos es a partir del movimiento browniano, cálculo estocástico, Black-Scholes, pero hay algunas versiones cuánticas tanto de cálculo estocástico, integral estocástica cuántica. Entonces, esencialmente, que no es la misma cosa, ignoro si sea una generalización en el sentido estricto, pero lo que sí te puedo decir es que es darle sentido a un tipo de integración en un espacio no conmutativo como en el que estamos trabajando, en donde se integran operadores o familias de operadores o superoperadores, etcétera, respecto a si movimiento browniano seguramente. Entonces, tal vez por ahí vaya, pero la verdad desconozco tal cual sea la relación con finanzas. Me imagino que es por ahí, pero desconozco. Lo que pasa es que, perdón, esta parte de probabilidad cuántica ofrece un área para expander, no sé si necesariamente generalizar, pero expander muchos objetos ya estudiados. Por ejemplo, polinomios ortogonales. Los polinomios ortogonales se estudian en análisis armónico, se utilizan en la física, se utilizan en todos lados, hasta en cuántica incluso. Pero hay una cosa que se llama polinomios ortogonales cuánticos o en probabilidad cuántica. No tiene nada que ver con física cuántica, pero la idea es al concepto de polinomio ortogonal, si tú puedes
dar un espacio técnico complicado, espacio de Fock con ciertos, de varios modos, se llama, de muchos modos, no me acuerdo, tiene un nombre ahí en particular, en donde resulta ser que al operador de multiplicación por una variable, o sea, pensando en un espacio de funciones y el operador de multiplicación por la variable en cuestión, en este espacio, que es un espacio no conmutativo de operadores sobre un espacio de Hilbert de cierto tipo, este operador de multiplicación lo puedes descomponer en creación, aniquilación y creo que el operador de número. Estos son operadores famosos en cuántica, pero el punto es que tú estás al operador de multiplicación clásico, ya lo estás abriendo en otros 3 operadores que te permiten estudiarlo a un nivel un poco más micro, en cierto sentido. Y bueno, este es un ejemplo de lo que se hace y se pone muy técnico y complicado, pero es parte de lo que se puede hacer. Entonces, algo parecido tal vez se haga con cálculo estocástico cuántico, pero lo desconozco esta parte, honestamente. Ok, gracias, Jorge. Gracias, Gabriel. ¿Algún otro comentario? Quien guste. Sí, Oscar, por favor. Jorge, pues bueno, por supuesto que me hiciste el guiño, ¿verdad? Faltaba más. Antes de comentarte, me da mucho gusto ver por aquí a Rogelio, a Humberto, entonces saludos a todos porque nos extrañamos, porque no nos vemos muy frecuentemente, entonces me da gusto verlos por ahí. Fíjate que me costó un poco de trabajo, debo de reconocer, si no es que más bien debo decir bastante trabajo seguir todas las ideas, no es el campo mío, pero cuando me fijé en esas transformadas de Fourier que tenías allí, me puse a pensar que ese tipo de construcciones rectangulares sí nos ocurren en algunos tipos de tratamiento de señal y los reinterpretamos como si es que estoy siguiendo bien la idea que tú nos mostraste, como una especie de suavizado, como una especie de filtrado de la información que estás cambiando de dominio, ¿no? Finalmente ahí detrás de la base de Fourier hay una noción de descomposición espectral. Sí. Y cuando tú truncas de alguna manera en una dimensión o en la otra, ¿verdad? Porque finalmente depende de cómo está el arreglo rectangular. Claro. Truncas esas transformadas de Fourier, estás haciendo como aproximaciones de la información original a la hora de hacer la transformación de un dominio. Y por ejemplo, hay ahí algunas formulaciones donde si tú evalúas, yo no sé cómo le dicen en matemáticas a la transformada Z, siempre le he llamado así, al equivalente de la transformada de Laplace cuando el dominio es discreto, ¿no? Discreto, sí. Tal vez así, transformada Z. Tal vez yo creo que así le llamamos también. Me acuerdo mucho de un maestro mío de estadística en el doctorado que tenía puros ingenieros sentados en su salón de clase y decía, ustedes los ingenieros le dicen esto transformada Z y yo le digo de otra manera. Ya no me acuerdo cómo, porque yo siempre le he dicho transformada Z, por eso tengo la idea ahí en la cabeza. Y esos estadísticos ya ves cómo son. Y entonces, desde esa perspectiva también, digamos, del dominio complejo, puedes reformular esas transformadas rectangulares como unas convoluciones con señales que realmente, les decimos chirps, ¿no? Que son como exponencial, como senoidales amortiguadas, o cosas por el estilo, que implican esta restricción en el tiempo, ¿no? de la representación original. Yo no sé si por ahí estén las cosas y a lo mejor si necesita, yo lo digo más desde una perspectiva casi que algorítmica, ¿no? De cómo usamos esas cosas para hacer transformaciones que necesitamos en algunas aplicaciones, pero me parece que a lo mejor tiene que ver con transformaciones que implican una aproximación también en el camino. Pero no sé, estoy hablando un poco al aire y muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti. Sí, a raíz de que nos topamos con este tipo de transformadas y que no encontramos mucha información al respecto, pues estamos calentando motores también para pues estudiarlas y ver qué se le pueden sacar. Entonces, sí estaría bien platicar a ver si tal vez podemos llegar a alguna especie de pequeño proyectito también para estudiarlas en algo que les sea benéfico a ustedes también para cuando les aparezcan. Me late. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Y alguien más quisiera comentar algo?
si no, No, creo que no. parece que ya nadie más. Pero bueno, agradecemos a Jorge nuevamente por participar con su plática. Y pues realmente les damos las gracias también a todos los que asistieron. Nuestro último seminario del año. Entonces, y pues les pedimos que estén pendientes para el siguiente año, para pues, cualquier otro, las pláticas que sigan, ¿sí? Entonces, pues gracias a todos y pues seguimos en contacto. Estén bien. Gracias a todos. Jorge. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, saludos. Gracias, Saludos a hasta todos. luego. Gracias a todos, saludos.